Bienvenidas a otro episodio de Ineficazmente. Hoy quiero contarte que yo venía de escribir newsletters que no los veía nadie, no los veía ni mi madre. Y cuando ya estaba a punto de tirar la toalla y mandar el newsletter a la mierda, la encontré a Dani. Dani Morales es nuestra invitada de hoy. Encontré la mejor lista en la que estuve suscrita nunca y sigo suscrita, obviamente. Creo que con varios mails. Imagínate, hasta a ese lugar llegamos. Y descubrí también su podcast, Acuarianamente, y me escuchaba sus episodios tomando miles de notas. Parecía que estaba en la universidad y iba con el cuadernito escuchando sus episodios. Y así empecé a probar cosas que contaba Dani. Y pasé de tener nada, que no me veía nadie, a más del 60% de apertura constante hace más de 70 entregas del newsletter, lo cual para mí era wow. Pero bueno, más allá del número, que no creo que sea lo más importante, creo que lo que a mí me cambió fue entender que no alcanza con tener algo bueno si no sabes contar tu historia. Tu negocio, tu profesión, tu marca personal no existen. Así que Dani, quiero arrancar un poco distinto este podcast. Contame una historia. De una, la lanzan al agua de una vez. Gracias, Efi. Demasiado emocionada de estar en este espacio. Admiro demasiado tu trabajo y sobre todo tu misión, demasiado necesaria. Y hay que trabajar para amplificarla cada día más. A ver, de una historia. Yo hace relativamente poco descubrí de dónde venía realmente que me gusten las historias. Yo decía, bueno, estudié periodismo, 5 años, la carrera me gustaba la comunicación, ahí descubrí la historia y después las agencias, el marketing, las marcas, bla, pero de repente estaba como en ese ritual que yo siempre, como repito y enseño de cuando estás buscando nuevas historias. Entonces ese ritual consiste en que yo cierro los ojos y voy clasificando mi mente y le doy como comandos de que busque en mi infancia, como que ¿qué te recuerdas de tu infancia? ¿Qué fue representativo? O sea, como que todo lo que uno recuerda es realmente porque hubo algo que para ti representó algo importante. Y si para ti representó algo importante, hay una historia que contar. Entonces tú puedes ir como, yo siempre hago este ejercicio, por lo general lo hago en la semana, en el mes, como a ver qué viví esta semana, qué viví este mes. Pero bueno, me fui al pasado y me fui a una temporada de yo teniendo 12, 13 añitos, 11 añitos, llegando a mi casa con la mochila así puesta y era como una foto. Uno siempre va a recordar las historias no como palabras, sino como una imagen. Y esa imagen luego te preguntas, ¿no? O sea, ¿qué hacía yo ahí? ¿Qué venía después? Y era yo en esa portón antes de entrar a mi casa, como llamando a mi mamá, le tenía que pegar unos gritos. Con la mochila puesta, era faldita así como azul bien oscuro, una camisita y teníamos un lacito aquí también azul. Y yo llamaba a mi mamá, ella me abría, yo entraba y entraba, me sentaba en la cocina en una mesa que era de dos puestos, nada más era de esas mesas que son plegables, Ah, de cocina sí, que son bien angostitas y la mesa era bien plegable. pequeñitos. Exacto. Y yo me sentaba de un lado y ella por lo general estaba cocinando o en la cocina. Y yo me sentaba sin quitarme la mochila ni nada y ella me preguntaba siempre, cuéntame qué te pasó hoy, cuéntame todo de hoy, cuéntame qué hiciste, cómo te fue. Y ese era mi momento de aquí te voy a relatar todo y lo que me fui dando cuenta y recordé en esa memoria que al mismo tiempo digo, ¿esto es una construcción de mi mente o realmente pasó? Y las Sí, historias son un poco eso, es mitad realidad, pero tu mente siempre va a rellenar los espacios y es válido porque es tu recuerdo. Entonces la historia la valida tu recuerdo. tal cual. Entonces, estoy ahí y ella me pregunta y me di cuenta que yo, como ya esperaba esta pregunta todo el tiempo de ella, yo en el transporte yo empezaba a ordenar mi cabeza. Entonces yo ordenaba como los hechos que hice porque ya yo sabía que la pregunta venía y entonces llegaba a mi casa, le contaba todo a ella y lo más cómico, yo siempre contaba este momento muy emocionada porque siempre me pasaban cosas increíbles en el colegio. La Cosas chica increíbles. anécdota. Cuando yo llegaba quizás como triste o quizás como no me pasó algo tan cool, yo decía, bueno, bien, sí, tuvimos el examen, hice la tarea y la entregué no sé qué y jugamos y ya, y yo le cortaba como todo. Y qué loco porque mi mamá me decía, no me estás contando bien, o sea, no me estás contando bien qué fue lo que pasó. Y yo decía, ese es nuestro detector de que no nos están contando la historia completa que todos tenemos adentro. Todos sabemos como que, ajá, me están contando algo que es interesante o es como, no me estás contando la historia completa. Entonces, Claro. claro, ya me decía eso y me hacía después sacar la historia completa. Y tuve ese recuerdo y fue como de abrir los ojos en ese momento que estaba haciendo el ejercicio para mí misma y decir,
Mi mamá fue la persona que me entrenó para contar historias. O sea, aparte muy loco porque no había asociado a mi mamá con esto nunca. A mí no me leyeron cuentos. O sea, sí tuve muchos cuentos, pero nadie me leyó cuentos, ni nada por el estilo, ni lecturas. Y fue como, ay, fue mi mamá la que me entrenó para que yo contara todos los días qué me había pasado y claro, de forma grandiosa, ¿no? Porque a mí me Wow. gustaba como contarle todo eso. Así que bueno, ahí empezó mi entrenamiento oficialmente para empezar a contar historias y desde ahí yo creo que muy intuitivamente lo empecé a utilizar en toda mi carrera estudiantil, colegio, bachillerato, que le decimos nosotros, universidad, porque siempre estuvo presente. Ahora yo volteo atrás y es como, qué loco que hay cosas en tu vida que están presentes, aunque no le pusieras nombre todavía. Hice que cancelaran exámenes porque imagínate, si no nos dieron demasiado tiempo para estudiar, no sé, nos dieron 2 días y yo decía, no, esto es injusto, vamos a recoger firmas y se las presentamos en la dirección y yo recogía las firmas y lo llevaba a la dirección y eso era una historia que yo vendía, o sea, la historia de que es Claro. injusto, la historia de que nosotros, y por mucho tiempo mi mamá me decía que creía que iba a ser abogada. Mm. Porque tenía mucho esto de la justicia, ve y di, ve y cuenta. Yo no era que yo solo quería contar, yo quería que el otro fuera y contara, y que hablara, y que levantara la mano. Y me Un decían mundo que iba, justo querías. claro, me decían que iba a ser abogada. Y bueno, yo digo que terminé siendo abogada, pero de las historias. Terminé defendiendo a las historias con mi trabajo y creo que la forma en la que enseño a las personas a usar su historia tiene mucho esto de reclamar tu lugar. O sea, es como una energía Mm. que no es solo, ay, que me conozcan. No, no, no. Reclama tu lugar, ocupa espacio. Como que yo siento que mi mensaje y todo lo que enseño tiene como esa energía de, bueno, ocupemos el espacio que nos corresponde, que queremos ocupar, que nos hace felices ocupar y que el mundo se entere de lo que podemos venir a entregar. Así que bueno, así empezó mi camino. Me encantó, como siempre. Y me parece súper loco porque es algo que vos decís en bastantes newsletters, bueno, en tus sesiones también. Esto de que las historias son tan potentes porque las recordás por siempre. Y yo, esta historia que acabas de contar, obviamente me la acordaba. Y me sé tantas historias tuyas, que es como si te conociese. Y esa es la idea, ¿no? Generar como ese vínculo, esa conexión que no puedes lograr de otra forma, que no podés decirle a una persona, yo soy así. Tenés que mostrarle de alguna manera que vos sos así. Y es muy loco recordar las historias de otra persona. Sí, sí, sí. Hay esta frase de Brené Brown que amo a Brené y amo a este quote, que dice, las relaciones avanzan a la velocidad de la vulnerabilidad. Y que, o sea, no hay nada tan vulnerable como como una historia, como un recuerdo. Incluso si no tiene llanto, drama, pero el hecho de que yo te pueda meter en mi memoria en ese momento íntimo con mi mamá y que te lleva a mi pasado, es como, somos un poco amigas, porque te estoy contando algo que no todo el mundo sabe. Esa es como la Sí. sensación que recoge nuestro cerebro. Y eso puede hacer que nos sintamos demasiado, demasiado cerquita. De hecho, es lo que pasa cuando no nos hemos visto nunca o solo me lees. Y de hecho, el feedback que siempre recibo de las personas que me leen, aunque no sean mis clientes, es largo, es un feedback largo. O sea, a mí Mm. nadie me escribe y me dice 2 líneas, tipo, ay, quiero info de esto. No, no, a mí me responden contándome una historia, contándome en qué etapa está. Y yo digo, wow, claro, esta persona me responde tan abiertamente, es porque yo abiertamente le he contado muchas cosas de mí. Y ese Sí. efecto se genera en cualquier espacio, trabajo, rol, con cualquier tipo de relación, amistad, de trabajo, clientes, conocidos, en una fila, en una farmacia, vas a provocar eso. Sí, sí, me encanta. Y también el otro día escuché por primera vez la historia, que no te voy a pedir que la cuentes porque sé que la contás en tus círculos VIP, que es la historia de Pablo. Y es como sentirse también un poquito más cerca, ¿no? Tenés como hasta esa herramienta de, no, esta es la historia que yo cuento en este tipo de espacios. Y yo cuando la escuché por primera vez dije, pero para, yo esta historia no la sé. Y después ahí aclaraste en el video que esta historia vos te la guardabas para esos espacios más VIP, ¿no? Y fue re loco, porque claro, yo hasta estaba enojada. Era como, ¿cómo yo no sé esta historia? Como mías bajo la manga. Y yo tengo algo que enseño en mis espacios, que es armar tu sistema de historias.
Y ese Mm. sistema de historias tú lo usas cuando, bueno, hay historias que en donde yo provoco más como ternura, o donde provoco la sensación más de valentía, o donde provoco, muestran una persona que es decidida. Entonces, bueno, ¿en qué espacio estoy y con qué persona estoy hablando y qué quiero provocar con la forma en la que me voy a presentar? Así que esa es una de esas historias que me guardo o la utilizo cuando quiero sorprender. Me encantó esa historia. Y ojalá todas las que nos están escuchando sean clientas en algún momento tuya y la puedan escuchar. Y también algo por lo que te quería traer aquí a este espacio y por lo que siento que todas las personas que estén escuchando y mi audiencia deberían buscarte, deberían seguirte, deberían leerte, porque yo me leo, no sé si alguna vez chequeas los números de cuánta gente lee todos los newsletters, pero yo creo que me leo todos. Y creo que algo que me llama muchísimo de vos y de tu negocio es cómo hablas de dinero, es algo que me encanta, lo discutíamos hoy antes de arrancar a grabar, esto de que mucha gente, porque está en Argentina, se cierra a que no se puede tener éxito, no se puede hacer buen dinero. Vos, bueno, sos venezolana, vivís ahora en Argentina hace ya unos 7 años. 7, sí. Y claro, montaste todo este negocio desde la deuda, desde el -3. O sea, no desde el... Tenía inversionistas, tenía mis papás que me ayudaban, nada. Es unos objetivos económicos que me parecen increíbles en el sentido de que son súper desafiantes, no son lineales, no decís, bueno, el año pasado hice 50K, entonces el año siguiente van a ser 65. Me encanta eso, si querés hablamos un poco también de números, que sé que vos lo hablas abiertamente, pero bueno, quiero que exploremos un poco eso, ¿no? El tema de que no, si estoy en Argentina no puedo hacer nada, el tema de la facturación, de hablarlo, de tus sesiones que haces, estas de no robes mi estrategia, en donde contás todos tus números y me parece increíble. Así que te doy el micrófono. Wow, yo siento que cada país tiene una narrativa y dentro de esa narrativa hay subnarrativas. Y cuando yo llegué, pues no pensaba en qué narrativa tiene este país, pero eso también es lo interesante, que el no pensar qué narrativa tiene este país, que no es una pregunta común o algo que uno Mm, piensa, hace que tú te metas en la narrativa sin darte cuenta. claro. Entonces yo creo que eso fue lo que me pasó. Aparte, en ese primer año yo siento que encontré un contexto bastante, o sea, lleno de argentinos, bastante rápido. Mm, Y me metí en esa burbuja y sin darme cuenta, no sé, al año yo estaba diciendo como la FIT nos odia, es porque todo es muy cuesta arriba. Tenía como frases porque el país siempre se está yendo a la mierda, entonces, y yo decía, o sea, un día, no sé qué me picó a mí, que yo me detuve y dije, ¿por qué estoy repitiendo esto? O sea, yo realmente tengo evidencia de esta repetición, de estas frases. ¿Por qué yo digo esto? ¿A quién se lo copié? ¿Quién lo dice? Es como que ya, sí. yo así como que me paré y dije, no, ya va, hay algo de aquí, no me está funcionando. Y en ese momento dije, ok, voy a eliminar toda persona, contexto, o sea, incluso yo como periodista y llegué buscando muchas oportunidades de periodismo, empecé a seguir obviamente un montón de medios, un Mm, montón de periodistas. claro. Hiciste Yo un montón de networking. Claro, un montón de networking y la narrativa de los medios es, wow, tremenda, es muy pendular, Sí, radical, amarillista. incluso mucho más que, no conozco las noticias de tantos países, así que solamente la podía comparar con la de Venezuela, o incluso mucho más que lo Wow. de Venezuela, y yo decía, wow. Entonces, claro, poblé mi mundo de eso y luego fue como un follow, no te quiero escuchar. Me acuerdo que una vez sería una diseñadora increíble en su trabajo y yo veía las respuestas que ella daba en sus stories y era como, bueno, como que hay que remarla y somos pobres y siempre vamos a tener que remarla. Eh, Unfollow claro, un follow es como te seguí porque me varias interesó, veces. pero ahora no te quiero escuchar. Entonces como que limpié un montón de cosas y empecé a buscar muy intencionalmente a personas argentinas que estuvieran hablando de otras cuestiones distintas. Que me pareció muy curioso que después me puse a pensar cuál es el punto en común de todas estas personas. Y me parecían como personas que salían al mundo más allá de Argentina. No solo Mm, porque había viajes, sino que yo veía que hacían como conexiones con otras personas de otros lugares. Y yo decía, claro, claro. cuando traes contraste como de otros lugares, como que puedes ver un poco esto de una manera más amplia.
Así Sí, que fue como un proceso, llegué, me metí en esa narrativa, de repente estaba repitiendo todo eso y de repente dije, no, no, esto no me funciona a mí y tengo que cambiarlo. Busqué nuevos referentes, silencié lo que tenía que silenciar, silencié los círculos, dejé de ir a los círculos que quería dejar de ir. Era como, ya yo no quiero hablar de que o sea, aunque el dinero no me alcanzaba, sobre todo esos primeros años, no quiero hablar de que el dinero no me alcanza. Quiero no, hablar de cómo crear más posibilidades. sí, Así que bueno, fui haciendo esa limpieza y poco a poco, lo que ya sabemos, cambias tú, cambia todo lo que está afuera, ¿no? Entonces es como sí. empezaron a aparecer más personas, más oportunidades. Yo me abrí mi cuenta de empresa, una LLC en Estados Unidos, porque yo necesitaba una cuenta bancaria donde recibir dinero de forma internacional. Entonces yo Claro. busqué todos los medios aquí en Argentina, no encontraba uno, en ese momento había muchas más restricciones. Después investigué en Chile también, que Mm, tuve la oportunidad de viajar. Después investigué en Uruguay, había como un poco más de posibilidades, pero necesitaba un fondo muy, muy grande, como de $6.000 en ese momento, que era como imposible para mí tenerlo como estacionado en la cuenta para que te claro, sí. permitieran abrir la cuenta. Y de buscar, me dijeron, bueno, es que si tienes una cuenta en Estados Unidos, puedes. ¿Y cómo tengo una cuenta en Sí. Estados Unidos? No abres una empresa. Entonces yo no abrí mi empresa pensando en voy a abrir una empresa. Yo lo que necesitaba era un PayPal para recibir dinero, o sea, como Cobrar. cobrar. Y ese era Necesitas mi plata. claro, ese fue mi primer paso. Y después entendí que ese simbolismo burocrático, ¿no? De lo que Sí. implica y la responsabilidad, representó algo como muy grande también, como símbolo y como portal. Y ahí empecé como a abrir camino, a buscar otros referentes de otras audiencias y todo se fue abriendo. O sea, como que lo de Argentina pasó a segundo plano y lo que me empecé a decir a mí misma es, yo vivo aquí. Mm, Y un poco, no sé qué tan duro o no será esto, pero era lo que me decía, yo vivo aquí, pero a mí no me interesa lo que pasa acá. claro. O sea, eso era el comando que le daba a mi mente, es como, a mí no me interesa qué pasa acá, porque las cosas importantes que se deciden a nivel país me voy a enterar sí o sí. Va a Sí. ser obligatorio que me entere de lo que me tengo que enterar, pero es como, no tengo que estar al día, no tengo que estar pendiente. Era como, esto es lo que hay que pagar, esto es lo que hay que pagar, esto es lo que cobra el banco por Sí. comisión, esto es lo que cobra el banco, como, bueno, yo buscando Es posibilidades. cumplir las reglas y después buscar las soluciones a lo que no te cuadra. Exactamente, Totalmente. Sí. exactamente. Y yo creo que de tanto ver lo que no te cuadra, no puedes ver lo que está disponible. No puedes ver lo Claro. que... Yo me acuerdo que, o sea, llegué a un monoambiente y estuve mucho tiempo, muy, muy, muy chiquito, y la primera vez que me mudé iba a comprar mis muebles por primera vez y todo lo demás. Y yo tenía 10.000 pesos en la tarjeta de crédito, o sea, no me alcanzaba para comprar nada en ese momento con 10.000 Wow. pesos, 15.000 pesos. Y una amiga me dijo, ¿qué tal si no necesitas tarjeta de crédito para comprarte eso? O sea, ese fue un gran momento clave ese día, porque yo fui al banco a pedir más crédito y el chico me dijo, no, no te puedo dar más crédito. Y yo estaba así como que no puede ser, no me voy a poder comprar las cosas a cuotas como quiero, pero quiero el Claro. apartamento vacío. Y mi amigo me dijo, pero ¿y si no necesitaras la tarjeta de crédito para comprar, cómo lo comprarías? Me dijo. Mm, Si no necesitaras la tarjeta de crédito. Y yo pensé, le prestaría la tarjeta a una amiga, porque igual yo sé que puedo pagar esa tarjeta. Y eso fue lo que hice, le escribí a una amiga, me dijo, obvio, te presto mi tarjeta, compré así todo de claro. una vez y en 2 meses ya le estaba pagando con mi dinero que ya sabía que iba a entrar por el trabajo que tenía. Y fue como, esto, ¿no? Como si no tengo la tarjeta de crédito, ¿cómo lo haría? Y si no tengo esto, y si aquí no funciona esto, ¿cómo si lo haría? Y si aquí la gente no compra esto, ¿cómo si lo compraría? Es como, si esto no, Sí. sí. Y Es ahí como me que te activa el problem solving. Como que si no te quedas muy cerrada en que no se puede. Entonces, si no se puede, no se puede. sí, Y no ves, o sea, no ves ni que siquiera haya otra posibilidad o que lo puedas resolver de alguna manera. Es así, es muy loco. sí, sí, sí. ¿Y qué más es posible, no? Empecé a preguntar qué más es posible, qué más es posible aquí, qué más es Yo vivo posible. diciendo esa frase por vos. ¿Qué más es posible? ¿Qué más ¿Qué es más posible? es posible? Y literal era como, me abro a ver lo que está disponible. Es como, yo no puedo ver qué hay disponible, pero yo me abro a ver qué hay disponible. Y de repente escuchas una conversación en una oficina y dices, interesante conversación. Esto me comentó una amiga. Y es literal, el cambio es interno. Es interno y yo seguí trabajando, trabajando, trabajando como un caballito, porque, nada, modo emergencia, migrante, es como que llega, yo siento que alguien me dio así un botón, tipo, empezar, Sí, botón, y literal, después de 7 años, ahora estoy en un momento de casi que stop,
no, no por dejar de trabajar, pero sí, sí como ya el caballo llegó a un buen lugar. Sí. Como déjame bajarme de este modo emergencia, de este modo migrante, y vengo haciendo ese trabajo hoy actualmente. Así que después vino el tema de ganar dinero, empezar a ganar más dinero de lo que nunca había tenido en mi cuenta y que me diera pánico ver cifras de dinero, $3,000 en mi cuenta. Y literal, yo entraba al banco solo a hacer el ejercicio de hablar con esas cifras, tipo, tengo $5,000 y vamos a hacer cosas increíbles y voy a contribuir. Porque yo me llegaba dinero y yo decía, bueno, se lo tengo que mandar a mi familia, bueno, que me compro esto que nunca lo tuve. Bueno, pero, y era como, no, ya va, déjame relacionarme con esta cifra Es muy abrumador. y entender que mi sistema nervioso un poco entendiera que era normal. Había mucha culpa en el medio, mucha culpa de disfrutar o de empezar a tener como muchas cosas que yo jamás vi a nadie de mi familia tener. Entonces, Sí, todo este proceso en el que siempre tuve maestros, coaches, guías a los que preguntarle cosas. Y sí, el crecimiento, o sea, uno se puede desregular porque te pasen cosas buenas. Y yo aprendí que mientras todo iba creciendo, iba mejorando, yo no me yo sentía pánico. Y era como, si se supone que esto es lo que estoy buscando, ¿por qué me siento así? Y así, bueno, claro. empezaron a llegar las cifras y ahí me entendí que una gran parte de regular mi cuerpo con respecto a las cifras era yo nombrarlas. Entonces, honestamente, yo empecé a nombrar cifras para mí misma, porque cuando yo decía, no, porque a este cliente le voy a cobrar 2,000 o a este cliente le voy a cobrar 5,000, yo lo decía, pero yo no lo creía. Pero cada vez que Mm, lo decía, mi cuerpo decía, trabajamos en un negocio que cobramos $2,000. Entonces claro. era como repetir un comando que después de 3 meses era normal. Normal y hasta se te achicaba el número en tu cabeza, porque entendías, claro, tú vas a dar este valor, esto es lo que cobras, esto es lo que gana el otro. Entonces el ejercicio de nombrar, más que para decirle como al mundo, fue para mí. Siempre ha sido para Mira, mí. Ahora estoy en una meta ilógica y absurda, imposible, de $1,000,000 este año. Y es loco porque el año pasado venimos de 150,000, $170,000. Es decir, sí. ¿de dónde mi cabeza saca que puedo pasar de 170 a 1,000,000? Y en realidad, ponerte una meta imposible, absurda, ilógica, en un tiempo que parece absurdo, ilógico, imposible, lo que hace es que le deja a tu cabeza un comando para que busque una nueva posibilidad. Es decir, Para que busque el cómo. claro, es como el perrito de, te escondo esto por aquí, qué sé yo, te dejo una pista y voy a buscar dónde está esto disponible. Yo veo muchas posibilidades de llegar al $1,000,000 este año porque me estoy moviendo para eso. Mi cabeza está buscando el cómo. Al mismo tiempo, el gran win no es llegar al $1,000,000. El gran win es poner a mi cabeza a pensar en cómo se llega al $1,000,000. Y así $1,000,000 va a ser normal y eventual este año o el que viene. Que Sí. realmente lo que más me interesa es crecer aquí, o sea, que mi cerebro pueda encontrar nuevas respuestas, más que solo llegar como al millón. Y la Y no primera vez, lineales también, ¿no? Porque muchas veces cuando creamos un negocio nos quedamos en esto de, no, este año hice 10K y no voy a poder hacer 100 el que viene, porque no hay forma. O sea, ¿cómo? No hay forma. exacto. Sí, nuestra cabeza lo procesa así. Es ilógico pensar que puedo crecer por 10 o que esto puede crecer por 5, cuando en realidad dejamos a nuestro cerebro y a nuestras herramientas en un lugar muy, muy cómodo de, bueno, si yo este año tuve 200 clientes, bueno, si hago 400 clientes, entonces duplico la facturación. Mm, Es como un pensamiento que no te lleva a un lugar realmente innovador. En la claro. innovación se utiliza mucho esto de retos que parecen imposibles en tiempos imposibles para que la mente busque un nuevo lugar donde eso pueda existir. Y bueno, estamos en esta meta. La primera vez que la mencioné era como, esto se siente fuera de mi campo, de mi marco de posibilidad. Y después te empiezas a preguntar, sí, ¿qué pasa si encuentras 5 clientes que estén dispuestos a pagar X? ¿Y qué pasa si el descubrimiento, armamos una estrategia de descubrimiento que te lleve a que te vean 1,000 nuevas personas y que esas 1,000 nuevas personas conviertas 200 a este ticket? Entonces Sí. empiezas a atar cabos y dices, hay un camino que nunca he recorrido y que es la importancia para mí.
de metas de caminos que nunca haya recorrido es muy importante, porque si ya yo sé más o menos cómo viene este año, porque va a ser un poquito mejor que el anterior, es como dudoso este año porque es como pasar otra vez por lo mismo. Entonces, como Sí. que cada año, mi crecimiento fue de, de 7.000 el primer año a 60, a 150, a 1.000.000. Wow. Que todavía el de 60 a 150 tenía un poco Sí. bastante todavía de linealidad, es un salto, pero todavía No, pero algo de igual. linealidad había, igual fue un salto. Y ahora es como, ¿cómo estiro esta liga más? Entendiendo, o sea, creo que la clave para quien se quiera poner una meta imposible es entender que el gran win es que tu mente empieza a responder a eso. Tu mente, tus actitudes, tus hábitos, porque cuando tú dices, ok, ¿cómo se comporta? ¿Con quién habla una persona que tiene este tipo de metas? Y entonces ahora que ¿Qué tipo de mentores? qué tipo de mentores, con qué inviertes, cuán focus le da a cuando, o sea, ya no puedes estar invertido en 7 cosas chiquiticas de $25. Como, bueno, focus, Sí. objetivo, largo plazo. Entonces eso me está cambiando mucho el comportamiento. Y creo que eso es lo lindo de disfrutar la meta del millón hoy. Es Mm. decir, yo disfruto la meta del millón porque mi comportamiento se está modificando hoy. Entonces yo empiezo a recibir como los frutos de esa meta desde hoy. Y ya Sí. después la cifra va a llegar como por consecuencia. Así que ha sido todo un Y está viaje. llegando, porque estamos a fin de Q1 y yo te decía hoy que saqué las cuentas con cuánta gente se ha notado en tus programas hasta ahora y yo sé que ya superaste lo del año pasado. O sea, Claro, teníamos no esa sé si lo meta, decís abiertamente, no lo decís, si lo querés confirmar, pero yo ya lo sé. no confirmo ni desmiento. Sí, teníamos la meta de este año igualar en el primer trimestre toda la facturación del año anterior, lo cual es una locura. O sea, para mí misma yo digo, ¿cómo es que el año pasado me tomé 12 meses y Mm. este año me tomó 3? Y lo que hay en el medio es mucho coraje. O sea, mucho coraje para elevar un precio, mucho coraje para mandar la propuesta, mucho coraje para llamar a las personas con las que quieres trabajar, mucho coraje. Mientras más coraje tienes, menos trabajo vas a tener que hacer, pero más miedo vas a tener que vencer. Y siempre dicen esta frase de que los inteligentes trabajan para las personas que tienen valentía. O sea, como que Mm. no, ganar plata no se trata de inteligencia. O sea, no se No. trata tú lo sabes mejor que yo. Perseverancia, valentía, Coraje, claro. sí, Porque el que no es tan inteligente o es más o menos inteligente, si tiene valentía, busca a 7 inteligentes y conquista el mundo. claro. Y el inteligente, como no tiene todavía el coraje suficiente, no puede conseguir esos resultados. O sea, en realidad Y lo ve muy la- lineal también. es muy lineal. Lo ven muy lineal, sí. Es como que no nos pagan por lo que hacemos, nos pagan por el coraje que tenemos mientras hacemos lo que hacemos. Por eso nos pagan. Sí. Y es tremendo, entenderlo así me cambió la cabeza, lo veo más ese año, pero siempre operé un poquito así. Y sí, ya llegamos a lo mismo del 2025 ¿Mm? y ahora estamos, como la próxima meta es llegar a nuestro piso, ¿no? Que es un concepto que también Sí. entró este año para mí, que es un concepto del doctor Benjamin Harvey, que habla de escalar, la ciencia de escalar. Y él dice que lo más importante no es subir tu meta, Mm. sino subir tu piso. Y eso no solamente en números, sino en general, porque subir tu piso es subir tu estándar. Por ejemplo, imagínate que a nivel de clientes tú digas, ok, mi piso es ahora trabajar con clientes que tengan liderazgo. Claro. Entonces, todas las personas que tenga yo una evidencia de que no se lidera, quedan fuera de ese piso. O mi Sí. piso es que yo solo quiero trabajar 4 horas diarias. Entonces tú subes tu piso y por ende sube como el resultado mayor que vas a tener de las horas que trabajas en el año, del tipo de clientes con el que vas a trabajar. Y nuestro piso para este año como empresa es de 300. Claro. Entonces, fíjate que solo el piso duplica la facturación del año pasado, solo nuestro Sí. piso. Entonces ahora vamos a trabajar para tener el piso. El piso es lo que vendría a ser, todo está cubierto con todo lo que es ahorro, con todo lo que queremos que entre en ese año bien gestionado. Este es Sí, nuestro piso. salarios. Exacto. Y todo lo que pasa después de aquí es jugar. Es Mm. seguir jugando porque ya no hay nada en riesgo, no hay nada que depende de. Entonces este año yo me va a permitir mucho jugar después de conquistar ese piso. Me va a permitir mucho jugar entrando a nuevas industrias. Quiero ir a las empresas y ahí podemos tocar un poquito de ese tema porque
al principio me decían, pero tu mensaje no es para personas que quieran como emprender y marca personal. Y es como todas las personas deberían saber contar su historia y podrían abrirse camino en las empresas. Y yo creo que en las empresas, si supiéramos las historias de con quienes trabajamos, habría una conexión mucho más grande por departamento, con Sí, un líderes, vínculo mejor. sí, un vínculo mejor. Así que mi próxima misión es conquistar esas empresas y hacer trabajo más profundo con líderes y fundadores. Mm, O sea, hacer trabajo de 6 meses en una empresa codo a codo con líderes, que ya lo empezamos a hacer, porque venía haciendo un trabajo más de enseñar, que amo. claro. La empresa hasta ahora tenía ese foco de educativo y ahora Sí, de academia. sí, y ahora quiero abrir un poco más el espacio a ejecución conmigo teniendo la dirección y con mucha más profundidad. ¿Y cómo ves esta colaboración con el mundo corpo? Porque hablábamos un poco de que yo lo veo desde el lado de que una debería saber contar su historia básicamente para presentarte en una entrevista, para ganarte al entrevistador, obviamente, para cuando hace un cambio de carrera poder explicar esa narrativa, porque es bastante complicado y es lo que más nos cuesta cuando cambiamos de carrera, es como dejar una identidad que en realidad no es que uno empieza de cero, sino tratar de transformar esa narrativa de esa identidad en lo nuevo, ¿no? En lo que no tenés experiencia y no sabes ni Ujú, cómo explicarlo. Eso es ujú. como por ahí donde yo veo que las historias son realmente un skill fuerte, pero también en negociación, por ejemplo, pueden llegar a servir muchísimo. Pero bueno, quiero saber cómo lo ves vos en el corpo. Tiene muchos lugares, porque como la persona de manera individual puede liderar mejor sus reuniones y presentar mejor sus propuestas, pero también cuando está entrando y cambiando, por supuesto, puede decidir con qué narrativa me presento yo y qué historia cuento. Ahora estamos en un proceso de contratación ahora en la empresa, que se suma alguien al equipo que es muy especial porque viene de recorrer toda nuestra academia Sí. de storytelling, y obviamente para la entrevista que tuvimos de trabajo contó una historia. Y me va a entrar en un rol de project manager. Project manager, sí, gestión, operaciones. Y la Claro. historia que contó es que la casa donde ella vivió la construyó ella sola. O sea, entonces nos ¿What? contó todo el proceso. O sea, ella gestionó como obreros, Sí, obra, sí. o sea, si hay algo difícil de hacer, porque yo no porque lo sepa, pero todo el mundo dice eso, es hacer tu casa con todas las gestiones que implica logísticas. Sí, Y es como, ya me contaste esta historia, dale, o sea, vas a ya hacer está. algo increíble una vez que estás adentro. Entonces, ahí tú le puedes mostrar a alguien con una historia tus skills o Mm, algo que te importa mucho o tu tipo de personalidad al momento de resolver un problema. Y a lo mejor la historia que le cuentas no es de un problema del trabajo, a lo mejor es de un problema entre amigas, pero que deja muy en evidencia tu capacidad de observar lo que no se ve, de leer entre líneas, de gestionar la conversación. Entonces, bueno, de ese lado es muy útil. Después, del lado cultura empresa, creo que habría un gran cambio si tú pudieras conocer a tu líder y a tu compañero de trabajo y a quien le haces pedidos por mail desde un lugar diferente, que no es de dónde se graduó y qué sí, título tiene. Eh, más humano. Sería más humano, haríamos los pedidos de otra manera, como nos entusiasmaría de otra manera hablar con otras personas. Sí, Y creo que siento que mi trabajo tiene una gran responsabilidad en nutrir las culturas de empresas desde ese lugar. Luego, como a nivel de líderes, por ejemplo, eso, que puedan liderar mejor reuniones, hacer bajadas cada vez, que no solamente se le digan a los colaboradores qué hay que hacer, sino todo el tiempo recordar el porqué a través de diferentes historias. sí. Yo he vivido eso. Mi camino corpo fue corto, pero fue hermoso. Yo amo la vida corpo. Siempre digo que si alguien me ofreciera algo muy, muy increíble de corpo, yo estaría a parar mi empresa tipo Disney. Llega Disney y me dice, ¿te gustaría trabajar? Y yo pararía la empresa solo para ir otra vez a corpo, porque tuve increíbles experiencias de increíbles líderes. Claro. Una que otra que, bueno, opaca, pero pasa en todos lados. Siempre hay em, que no todo es perfecto, No, obvio. pero en general lo que viví fue mucha cultura de que quisieran conocer mi historia, de conocer a mis compañeros de trabajo desde otro lugar más allá del título, y eso también me inspiró mucho para decir, bueno, en algún momento va a llegar este trabajo con empresas, así que es muy importante. Yo creo que
tú te vas de esas empresas, ¿no? Cuando estás haciendo un cambio y alguien te puede recordar para toda la vida solamente porque le contaste una historia. O sea, un mensaje puede trascender tantos años con una persona solo porque contaste una historia. Sí. Y creo que al final eso es lo que dejamos. Entonces es como irte y cambiar de lugares y de espacios y al final lo que se va a quedar en ese espacio fue qué historia vieron de ti, qué historia contaste, qué les enseñaste. Y para hablar de cambios de carrera, ni hablar. Hace poco en una clase hablábamos en una clase de la maestría de narración y negocios que ahora estamos dictando, hablábamos de lo cool que es venir de diferentes industrias y haber cambiado. Sí. Y una clienta nos contaba que tuvo una entrevista en donde lo primero que le dijeron fue, tú estás aquí en esta entrevista porque cambiaste de carrera de contabilidad a psicología. Cuéntame la historia. Así empezó la entrevista. Entonces, claro, Wow. ella contó la historia, después que la entrevistan, el entrevistador le dijo, te quiero contar que para este rol, era como un experimento o un proyecto puntual, solo estamos contratando a personas que cambien de carrera. ¡Qué Porque loco! sí, Algo impensado hace, no sé, 5 años, no tan lejos. exacto, sí, hace como 7 años. Porque las personas que cambian de carrera demuestran iniciativa. Y nosotros necesitamos personas. Entonces, cuando ella entró al proyecto, se dio cuenta que todas las personas del proyecto habían cambiado de carrera. Wow. Entonces, ¿qué valor hay en la reinvención que estás teniendo? No todo el mundo gira a la derecha. O sea, No. ya se dice un montón de cosas de ti que si tú la presentas con orgullo y con una medalla y como tú si está la persona y dice, déjame que te cuento por qué dejé la odontología y ahora soy la más pro manejando proyectos, déjame que te explico con esta emoción. Sí. El otro no le va a quedar de otra que creerte, porque es que cuando ya tú te adueñas de lo que es tuyo y sabes lo que tú aprendiste y se lo cuentas al otro, sabiéndoselo contar y sobre todo no sabiéndolo porque tienes el skill de cómo se cuenta la historia. Ok, cool, lo puedes aprender, pero sobre Sí. todo internamente, o sea, que tú lo que estás diciendo te lo estés creyendo porque sabes lo increíble que eres por ese cambio que hiciste. Al mundo no le queda de otra que creerte. O sea, yo siento que algunas cosas comunicacionalmente son tan fáciles si nos creemos el cuento que le estamos echando al otro. Es muy Sí. fácil porque nos hacemos irresistibles a cuando alguien brilla mucho con su verdad. Es como, a todos nos pasa. O sea, es como esta persona está brillando tanto con su verdad que ni siquiera quiero comprobar si es mentira. Déjame No, la tenés comprarle que creer. y sumarme a esta misión de lo que ella está diciendo. Así que imagínate lo relevante que es para áreas, cargos, Sí. ya estás adentro, estás buscando trabajo, te estás reinventando. Un Es montón. mega importante y también salir de este como lado de victimismo, ¿no? Cuando cambiamos de carrera estamos o en la vergüenza de que ya no somos X o en el victimismo. Y es como no, o sea, todo lo que viví es re valioso por esto. Y ahí es donde entra, ¿no? Esa narrativa. Y nada, me encanta. Y también algo que me gustaría mencionar sobre todo lo que venimos hablando y todo lo que vos estás construyendo y todo lo que vos haces, es que tu negocio está basado principalmente en tu newsletter. Y eso me Ujú. parece mega loco porque cuando yo entré por primera vez a tu Instagram, porque yo creo que llegué al podcast y del podcast pasé al newsletter y del newsletter pasé al Instagram. Creo que esa fue como mi vía, no me acuerdo muy bien, pero sé que no llegué directamente al Instagram. Y claro, vos tenés una cantidad de seguidores que vos le llamás normal, ¿no? ¿Cómo le llamás? Mortal, de mortales. Mortal. Sí. De mortales, claro, que son unos 7K en estos momentos más o menos, que igual está súper bien, ¿no? No es para despreciar. Pero vos no tenés nada publicado. Como tenés un reel, ahora creo que había 2 ahí piñados, y ya. Y yo cuando entré dije, no entiendo. ¿Está activa, no está activa? ¿Cómo logra las cosas? Y claro, ahí empecé a leer los newsletters y fue una maestría por sí sola, ¿no? Vos hablabas de que ahora estás impartiendo la maestría, que si querés podemos hablar en un rato. Creo que el newsletter gratuito que vos tenés es una maestría. Y yo muchas veces agarro el newsletter y digo, a ver qué aprendo de acá. Y más allá de lo que vos de por sí estás diciendo y estás enseñando, intento como leer entre líneas de Ujú. cómo lo armaste y digo, a ver cómo puedo aplicar esto, ¿no? Y nada, me parece que lo que entregás es muy valioso y hay que reconocerlo y por eso quería también mencionarlo. Gracias, gracias. Qué cool que llegaste podcast, newsletter y después Sí, O sea, se cumple el objetivo, porque en realidad mi objetivo es que no necesariamente tengas que llegar por Instagram. A ver, yo
comencé mi negocio, las primeras exploraciones desde el 2019. O sea, los 7 años que tengo de migrante siento que fueron de inicio a este negocio, pero no cero con un objetivo, cero con estructura. La cosa se puso más como con un poco de estructura en el 2021. Yo hacía Mm. mucho partnership con agencia y demás, y luego volví a estar una temporada sola, y luego volví a hacer partnership con agencia, y hacía proyectos, y así hasta que en el 2021 dije, bueno, voy a ponerle como un poco más de orden, lanzo mi página web, oficialmente tengo servicios, oficialmente en lo público la gente sabía qué era lo que yo hacía y trabajaba, porque era como, ella sabe de comunicación, pero no entiendo mucho lo que hace. Y Eso más antes después. hacías boca a boca más. Sí, era offline porque venía de trabajos previos, de personas que me conocían, de mucha gente a la que le conté historias offline y que era como, "Bueno, ella te va a ayudar y no sé qué". Y en el 2021 doy ese paso y trabajo 2 años más con clientes uno a uno. O sea, era como, yo te hago tu estrategia, yo te hago tu campaña, solo con cliente uno a uno, nada de enseñar. Y en el 2023 yo doy el salto a, quiero enseñar todo esto que he aprendido en los últimos años. Ahí es donde abro la empresa porque necesitaba una cuenta bancaria para que llegara el dinero. Y digo, bueno, tengo que ampliar un poco mis canales de comunicación. En ese momento era solo Instagram, eran 3.000, 2.500 personas ahí en Instagram. Y con el lanzamiento, de la primera vez que lanzo algo grupal para enseñar de mi primer programa, se abre el podcast y se abre el newsletter. Un poco mi lógica era que Instagram nunca me fascinó. Instagram es fake. Oh, Instagram es mentira. Ahorita vamos a es hablar de eso. mucho trabajo, es tanto trabajo. Sí, es como dual la relación que sé que tenemos todos. Pero ¿por qué digo que es fake? Es la sensación que yo sentí en ese año 2023. Yo empiezo con el podcast y yo decía, este espacio está bueno porque las personas me escuchan hablar, me escuchan mi tono de voz, si hago chistes, ves si te caigo bien o no te caigo bien. Es como, bueno, si me vas a dar tu dinero, necesitas escucharme desarrollar una idea lo suficientemente grande. Ok, Sí. podcast. Y luego el newsletter fue pensando, de estas 2.500 personas o 3.000, ¿cuántas realmente me prestan atención? Entonces yo dije, voy a llevar a las personas para este otro espacio mientras pruebo qué tal escribir. Yo no venía de escribir, o sea, más allá de que estudié comunicación, pero mi estilo de escritura era bastante como periodístico. Después tuve que desaprender un montón de eso porque escribir para vender es escribir para conectar y ahí lo perfecto no entra, ni lo estructurado, sino que entra más No como... importa el punto, no Sí, importa la cómo tú coma. hablas, cómo tú te expresas. Y bueno, yo venía muy periodista. Los primeros mails tenían mucha más estructura que de ese lado que ahora. Y empiezo en agosto y ya para noviembre yo dije, esto es muy increíble, quiero darlo todo aquí porque me parece más increíble y más cool que Instagram, básicamente. Y Claro. también cuando lancé esa lista, se anotaron 70 personas y yo dije, no es que me ven 3.000 personas que yo creía que me veían, es que me ven 70. Y yo me enamoré de tener esos pies en la tierra. O sea, era como, si esto es lo que me dice la verdad y estas son las personas que realmente me quieren recibir, ¿por qué yo no les daría todo mi conocimiento a ellas, que sí me quieren escuchar? Entonces yo lo que empecé a decir es, ahora todo lo que yo te enseñe va a ser por este canal. Pero fue bastante rápido, porque fue de agosto, ya en noviembre ya yo estaba decidiendo, me voy de Instagram, archivo todo, todo el valor lo voy a entregar por el newsletter. Y mucha gente dice, no, hiciste eso porque ya tenías seguidores, entonces sabías que te podía funcionar. Es como, tenía 70 personas y nunca, o sea, yo no me paré en pensar va a funcionar o no. Yo dije, lo pruebo, lo máximo que puede pasar es que regrese a Instagram, o sea, Que que está se abierto, vea. no es que lo cerraste. Solo que Claro, no publicas contenido. exacto. Como que yo quería usarlo de otra manera y me divierto mucho por los stories. A mí Instagram me divierte mucho porque yo soy muy audiovisual, me gustan las herramientas audiovisuales, pero yo quería salirme del juego, ¿no? Y lo primero que todo el mundo me dijo es, si no haces reels, si no haces publicaciones, ¿cómo te van a descubrir? Y yo, aquí entra un nuevo comando para nuestra cabeza. Yo lo que quería descubrir es, si no tengo Instagram, ¿cómo carajo voy a hacer que me descubran? Entonces mi Claro. cabeza empezó a buscar otras opciones y empecé a tener colaboraciones, empecé a hacer cosas offline de manera distinta. Y yo dije, si me están encontrando, entonces quiere decir que funciona y que el único camino no es Instagram. Sí. Así que a este punto, salirme de redes en el 2023 me siento como súper visionaria. Tipo, yo me Ahora salí. están todos con el detox y vos estás Claro, como, ay, exacto.
Y me enamoré de eso y dije, bueno, quiero escribir. O sea, me enamoré del formato de contar la historia por ahí. Vi que era muy útil para enseñar lo que yo quería enseñar. A las personas aprendían muy rápido recibiéndome. Entonces yo dije, es un win por todos lados. Y ahí empecé. A los 6 meses ya tenía 300 personas. Hoy en día, que también me gusta, a mí me gusta decir como con los números, porque uno escucha a alguien y Me uno dice, encanta. bueno, pero ¿basado en qué? Esta persona, pero ¿qué hay detrás de lo que ella está Claro, están diciendo? Y proyectando ahora, $1.000.000. ¿Qué tiene? claro, Un grupo de newsletter de ¿cuánto? ¿100.000, 200.000 personas? claro, 1403 en el último correo. Claro, a lo largo del tiempo se han suscrito más, pero también se han desuscrito. Entonces, como que en Sí, el total yo puedo tener 1700, por decir algo. Pero bueno, claro. hoy a las personas que en efecto le llega son 1400. Y una de las razones por la que me encanta mencionar también estos números es porque yo siento que es muy mortal. Es decir, por supuesto que lleva tiempo, esfuerzo, repetición, comunicación, reunir a 1400 personas en un lugar, pero no es tan difícil. O sea, Sí. es bastante alcanzable con una buena estrategia de comunicación, con buena repetición, aprendiendo a contar historias. Sí, no Entonces, son números que vos decís, no, la siguen 100K en Instagram y es un poco suerte que se te haga uno viral, es un poco esto, es un poco el otro. No, o sea, llegar a 7K en Instagram es posible, llegar a 1.400 personas en newsletter es posible. es muy posible. Y personas que te leen, porque estoy segura de que tu ratio de apertura debe ser arriba de 70, segura, porque tu newsletter Por es lo general, increíble. los primeros días se mantienen 50. Y digo los primeros días porque hay muchas personas que dejan acumular correos Mm, y después los leen. Entonces, con el pasar de las semanas, la apertura va subiendo. Puede sí, llegar a 64, puede llegar a 67 con el pasar de las semanas. Pero por lo general, te lo mando hoy, a ver en 3 días en cuánto está, 50, claro. que es un buen número. Entonces, estamos Sí, hablando porque de, mandas un montón aparte. O sea, si mandas mando un día constantemente. sí y un día no. Exacto. Eh, Extraño los días que mandabas todos los días. Me acuerdo uf, en octubre, noviembre del año pasado. Yo estaba como, a ver el de hoy. sí, hice la prueba de mandar un correo diario. Muy interesante. Creo que en algún momento va a ser diario. Creo que cuando ya en definitiva ni siquiera entre a Instagram o a redes, capaz va a ser uno diario, no lo sé. Estoy ahí como, yo creo que el negocio me habla y el negocio me avisa cuándo hacer qué cosa. Así que sí, esos son los números y como decíamos antes, lo que vas a necesitar es coraje para tomar decisiones con respecto a qué le propones a tus clientes, qué precio pones por lo que ofreces, con quién te formas, a qué nivel estás dispuesto a jugar, para qué cosas estás dispuesto a invertir. O sea, este camino requiere mucha inversión de tiempo, energía, crecimiento, práctica, coraje y lo más lindo de todo, una gran noticia para todos, no sé si es gran noticia porque al principio como medio triste la noticia, es que cuando uno empieza, todo es muy lento. Mm. Y es así. No, Hay que nadie pasar el proceso. No, es no hay lento. otra. Sí. Pero la buena noticia, o sea, va a ser la parte triste de la noticia. Yo le decía a un amigo en estos días, después de los primeros 2 años, las ventas se van a poner tan fáciles. Y él me decía, Mm, no me digas eso porque quiero conseguir ventas ahora. Y yo le digo, sí, lo estás haciendo increíble, vas empezando, van a llegar ventas. No es que yo no vendí hasta recién claro. pasados 2 años. Pero después de los 2 años, el efecto compuesto de quedarte haciendo lo que estás haciendo hace su trabajo. Sí. Y en Ahí sí parte, entra la constancia. ahí en sí entra la constancia. Y cuando yo llego cuando yo digo que quiero llegar a 1 millón, es también apelando a una meta que en efecto se siente imposible y absurda, pero apelando a que hay un efecto compuesto también que me apoya. Sí, Entonces, ¿cómo yo utilizo este efecto compuesto para llegar a este lugar? Yo estoy en mi año 5, claro. 6. Oficialmente estoy como en mi año 3, desde Sí. el 2023 hasta ahora. Pero bueno, antes comunicaba cosas de manera desorganizada, sin tanto foco, ta, ta, ta. Pero bueno, si lo quieres hacer en tu año 1, habrán otros caminos que capaz no son los que yo estoy tomando. Yo estoy en mi año Otros 3, mi riesgos año también y 4. otros movimientos. Exacto, exacto. Lo importante es que está disponible. Solamente Sí, hay que descubrir con qué camino, con qué contacto, con qué propuesta, quién tiene que ser tu sí. cliente, qué le tienes que vender. Y es medio como lo que decís que el negocio te va hablando, ¿no? Porque yo venía dándole vueltas a esto del podcast desde hacía un montón. Y este año dije, bueno, no basta. O sea, quiero largar
aunque sea un episodio de podcast, ¿no? Entonces hice el primer episodio y yo soy medio como vos que odio Instagram, aunque lo sigo haciendo y sigo haciendo Instagram, pero no es que lo odio porque entiendo los beneficios, pero no me gusta generar ese tipo de contenido que es como, dale, 3 segundos y te tengo que captar la atención y ahora sí, y si no me escuchaste, listo, ese contenido se perdió, es como que me saca mucha energía y quería algo más largo, ¿no? Entonces hago mi primer episodio y dije, para esto me encanta. Es como, este es el formato que me gusta y encima de acá puedo cortar clips y tener contenido que no tengo que hacer. Es Exacto. como, esto es el paraíso. Y entonces dije, claro, ¿cómo hago? Yo no quiero tomarme todo ese tiempo que le lleva a los podcasts. No sé, dicen que un podcast tarda como un año en tener 100 suscriptores, ponele. Por decirte algo, ¿no? Yo no quiero todo ese proceso. Ya lo viví en Instagram, ahora quiero que sea rápido. ¿Cómo hago? Bueno, cambio el micrófono, mejoro mis guiones, los invitados, o sea, como que una puede tomar otro tipo de decisiones, obviamente, pero tenés que estar consciente de cuáles son los dos caminos, ¿no? Si quiero que me lleve tiempo, o sea, yo al mes creo que ya había superado los 200 suscriptores al podcast. Entonces es como esos pasos, esos rompecabezas que vos decís, o sea, me podría haber llevado un año, lo hice en un mes. Es como esto que hablábamos con vos de meses que son años, semanas que son años, que es como de hacer tantas cosas, tantos movimientos valientes, que se siente que viviste 10 vidas en 2026. Tal cual, tal cual. Y hay algo importante de mencionar y es que capaz para empezar, cuando estás creando capacidad de sistema nervioso, de sostener, de estar pendiente de tantas cosas, está bien, empieza con una meta que se sienta como súper predecible, porque te estás incomodando desde un montón de otros lugares. Y lo quiero mencionar porque también vemos a personas eligiendo cuestiones y conquistando cuestiones después de un año 5, un año 7 de crear capacidad, ¿no? Yo siento que puedes empezar con algo que sientas muy en control. O sea, yo ahora estoy soltando un montón de control, un montón de control. O sea, es como, no entiendo dónde vamos, pero para allá es que vamos y eso está bien, pero porque mi cuerpo lo puede sostener y el sistema nervioso lo puede sostener. Entonces, como que cada persona que escuche esto también tenga el contraste de, ok, mi cuerpo está aprendiendo a sostener incertidumbre, ¿qué experimento de incertidumbre puedo sostener ahora? Pero siempre tienes que ir caminando hacia la incertidumbre, porque si no, no te vas a poder estirar en No. esas metas y propuestas que te pongas. Así que, como a fijarnos en nuestro propio camino y en lo que necesita nuestro camino ahora. Me encanta. Y para ir utilizando estos últimos minutos, que a mí me gusta siempre ser puntual con la hora que les dije que terminamos porque valoro tu tiempo. Y quiero preguntarte por qué todas deberíamos aumentar los precios. La última vez que hablamos me dijiste, Efi, aumentar los precios ya. Quiero que hablemos un poco de eso. ¿Cómo nos ponemos precios tan bajos cuando sabemos que estamos entregando un valor muchísimo más grande? Y bueno, ¿cómo lo solucionamos? Que estás ahora con Apolo 11 y que es tu programa de lanzamientos. Quiero que hablemos un poco de eso. Y ahorita está Apolo 11, está la maestría también disponible. Bueno, vienen muchas cosas para la marca en donde estamos elevando el nivel de todo lo que enseñamos en cuestión de ventas, de contar la historia. Como que nunca se trata de contar la historia, sino de qué tanto puedes abrir camino contando tu historia. O sea, como que no solo queremos contar la historia para saber presentarnos, sino para que pasen cosas cuando nos presentamos. Sí. A ver, sobre esta pregunta, hay dos cuestiones que quiero traer. Lo primero es que es difícil que alguien venga y te ponga un precio en las manos y que tú lo puedas sostener porque sí. O sea, ¿en qué sentido? Yo puedo ver tu precio X hoy y decirte, no, pero es que esto debería costar, en vez de 2, 10. Pero en realidad me estoy saltando el paso más importante, que es si la persona puede sostener eso o no. O La sea, persona que lo recibe, no la claro. que lo tiene que pagar. Las dos. O sea, bueno, luego esto es la que la tiene que pagar, ¿no? Pero primero pensando en la persona que tiene que presentar esa propuesta y decir, bueno, no son 2, son 10. Hay algo que, y menciono mucho el sistema nervioso porque para mí ha sido un trabajo vital tener una maestra en este tema. Yo aprendí muchísimo y hoy todavía sigo trabajando con ella, incluso en mis espacios, de Michelle Vitale, que la recomiendo para todos los que necesiten aprender a... Ella trabaja justamente el tema de cómo te expandes con metas imposibles mientras te cuidas. Sí, vi un ejercicio solo de ella en una de tus sesiones, que era el de expandir los brazos, y Exacto. dije, ya está, listo, me sirvió. Es como esta mujer cumplió su cometido en esta clase. 5 Tremendo. minutos o menos. Exacto.
Y algo que aprendí con Michelle es que nuestro sistema nervioso es como este lector que todo el tiempo está diciendo, ¿estamos seguros o no estamos seguros? ¿Estamos seguros o no estamos seguros? Él siempre está como rastreando, ¿no? Y cuando encuentra la mínima evidencia de no seguridad, él no la procesa como, bueno, esto es chiquito, nos da un poco de miedo. No, la procesa como muerte. Es que Es puedes perder la decir, vida. O sea, en el pasado perdíamos la vida por exactamente, eso. exactamente. Entonces, nada es tonto. Nada que te dé miedo es tonto. Hace poco hablaba con alguien que le dije, pon la cuenta pública. En la invitación era que pusiera la cuenta pública, que la tenía privada. Y le dije, yo no subestimo la decisión de poner una cuenta de privada pública. Porque yo sé que eso representa muchas cosas. Representa visibilidad, la visibilidad puede representar miedo. Cambiar una biografía, una foto de perfil, subir un precio. O sea, es como, hay un montón de cosas que emocionalmente se nos mueven. Y Claro. huyan de las personas que cuando les están enseñando no toman esto en cuenta. Huyan, porque nadie te puede poner el precio así en las manos y decirte, no, yo estoy segura, yo, Dani Morales, estoy segura que Efi, tu servicio vale X. Pero si tú no lo puedes sostener, no lo vas a poder ni vocalizar. No. Entonces, partiendo de allí, mi fórmula siempre fue pasar el precio que me incomoda un poco más. Que en un momento era de 50 a 70, de 70 a 100, de 100 a 150. Aunque yo viera que en el mundo eso podía costar más, eso era mi nivel de poder sostener. Entonces, Sí. primero hay que ir trabajando, pero realmente hay que irlo trabajando. O sea, realmente te tiene que dar miedo darle enviar al presupuesto. Pero un nivel de miedo que no sea, digo, Me uy, es muero. miedo 5, 4, no un miedo 10. Claro. Pero, Sí. pero si no te pasó nada, cuando le diste enviar la propuesta, probablemente no estamos estirando ese número. Entonces, Sí. eso por un lado, siempre, o sea, es lo que yo hoy todavía aplico. Y ya después que estoy como en un lugar como de más experiencias, de clientes que están dispuestos también a pagar más, también de un efecto compuesto, o sea, como de marca de años. También el juego es entender que uno no sube los precios solo porque quiero subir el precio y ya, sino porque qué representa esto que yo le voy a entregar en la vida o el negocio de la otra persona. O sea, qué cambio representa. No es lo mismo que yo te diga, te voy a dar un curso para que tú aprendas a contar la historia. Cuando te presentas en eventos de networking, que es como este win en este contexto específico, que sí, te puede cambiar la vida saberte presentar en un evento de networking, pero no es lo mismo que te enseñe eso tan concreto a que yo te diga, vamos a armar todo el storytelling de tu negocio que le va a dar estructura y base para... Entonces siempre también tenemos que tener esa coherencia de decir, a ver, esto que estoy ofreciendo para la otra persona es un win que representa cuáles cosas. Que a las personas que venden como servicios o productos que no necesariamente traen un retorno de venta, aunque esa Sí. persona es que a los que venden, que prometen más ventas, les venden más fácil. Tienen un punto al mismo tiempo, o sea, si tú enseñas de bienestar, de yoga, de clases de arte, tú lo que tienes que ubicar qué win grande en su vida quiere tener tu cliente. Qué Y dependiendo de transformación. Y es mucho más grande. exactamente. Y dependiendo de cómo lo presentes y del win que va a tener esa persona en su vida, también tienes ahí como una ventana abierta de subir precio. Algo que a mí me cambió este año, que lo aprendí de mi coach de negocio, es que la persona no te está dando el dinero a ti. La persona se le está dando el dinero a su proyecto, su negocio o su vida. O sea, yo ahora hice una inversión con un coach deportivo con el que voy a trabajar 6 meses. Y es muy loco porque nunca esperé pagarle un coach deportivo a esa área de mi vida, como ese dinero que estoy pagando ahora. Pero hay ciertas cifras que van a activar a un cliente y a otro no. Y a mí invertir $40 semanales por un coach en el gimnasio no me estaba suponiendo tanta movimiento de... No te desafía. No era desafiante también. Entonces, son dos cosas. ¿Qué sueño tiene tu cliente? Porque si el sueño de tu cliente es hacer posts en Instagram, ese sueño, o sea, con el respeto de ese sueño que es muy válido, pero ese sueño es o sea, el techo es muy cortito. O es como un Sí. solo objetivo, quiero diseñar el post de Instagram en carrusel, versus quiero llegar a $1.000.000, ¿no? Es ¿Cuánto como, te cobro? Dame 100. claro, si mi sueño, 100K, ¿eh? No $100. claro, exacto. Si yo quiero llegar a esto, tiene mucho sentido que yo, un coach deportivo,
le pague X número mensual. ¿Por qué? Porque mi cuerpo va a ser el primero que me va a ayudar a llegar a esa meta. O sea, mi cuerpo necesita energía, frescura, ta. Entonces, en el tema de subir el precio, uno, recap, que lo puedas sostener, que lo puedas vocalizar, pero con un poquito de miedo. Y dos, ubicarte en quién es mi cliente, o sea, qué sueño tiene mi cliente y qué transformación le ofrezco yo en ese win. Y en esa medida vas a poder ir entendiendo que puedes escalar más. Y sobre todo pasa mucho cuando tenemos ya experiencia. Es cierto que los primeros años uno dice que sí a muchas cosas. Es Sí, como, bueno, te tienes que ganar la calle. No es que no vas a cobrar por tu trabajo, pero bueno, sí, yo pasé presupuestos de 500, 100, 200, o sea, sí, un montón. Pero una vez que tienes experiencia, le decía a unos amigos de colegas de negocio, pero en conversación de amigos, que a veces tú pasas el mismo servicio por el mismo tiempo con un precio doble, pero no es porque el que subió el precio fuiste tú. mm, Como que si tu servicio cuesta más o producto cuesta más, no necesariamente cuando hay experiencia, no necesariamente es porque hay más cosas incluidas. claro, no hay más Ellos módulos de teóricos. precio. Es porque yo tengo más experiencia, es porque yo estudié más, es porque... Y por supuesto ahí entra también el juego de demanda, ¿no? O sea, sí, Claro, yo digo, uy, hay 15 personas que quieren trabajar conmigo, pero de estos clientes yo solamente puedo tomar 2. Entonces esa demanda me dice, bueno, puedo elevar el precio porque no tengo tanta capacidad de aceptar un servicio como este. Entonces son diferentes juegos de cuál es el win, qué sueño tiene tu cliente, qué puedes sostener. Yo ahora claro. acabo de pasar de ganar un ticket muy grande de 25K, que es el ticket más grande que ha vendido la empresa hasta ahora, y al principio era como, wow, Impresionante. sí, es como, wow, como déjame vocalizar esto, sí lo pude vocalizar, ta. ¿Para qué le hablo a la cuenta bancaria un ratito? Exacto, sí, déjame conversar con estos números. Y pasado unos meses y semanas de ese ticket, del cierre, de iniciar con el cliente, lo que pasó es que ya me regulé. Ya yo dividí ese número entre la cantidad de meses que voy a trabajar con el cliente y veo la cantidad mensual y digo, es re poco. O sea, pero es un montón porque yo estoy creando la capacidad. Es Sí, como, ahora digo, es un reprecio para este cliente. O sea, realmente es un gran precio por lo que yo voy a entregar si lo divido a mes. Pero yo no me voy a quedar con, uy, entonces lo cobré mal. O sea, claro. los primeros precios que tú mandas no se trata de, uy, lo cobré mal o lo cobré bien. Se trata de, te estás expandiendo. Y si $100 te retan, los $100 hay que aplaudirlos. Los Sí, 5.000, los 2.000, porque lo más difícil es crear la capacidad. O sea, no se trata de ser más inteligente, volviendo a lo que decíamos, para ganar más plata. Y el 80% de ganar más, pedir más, liderar mejor, tiene que ver con que tu cuerpo y tu mundo interno pueda entender que estás seguro y que no te vas a morir mientras dices la cifra, mientras haces la invitación, mientras hablas con el cliente. Entonces, tenemos que hacer ese trabajo interno. Para mí ha sido vital, vital. Yo no podría mencionar $1.000.000 sin ese trabajo interno. no, tal cual. Y la verdad que dejas unos tips increíbles y espero que todas las que nos están escuchando agradezcan esta masterclass que estás dando. Y para cerrar, me gustaría saber si quieres hablar de alguno de tus servicios. Sé que estás con las inscripciones abiertas para Polo 11. Si estás escuchando esto el 7 de abril o cerquita de esos días, todavía tenemos inscripciones abiertas. Hasta el 12, me parece, 12-13 de abril. Empezamos Apolo 11, que es mi programa de lanzamientos. Siempre cuento que un lanzamiento cambió el rumbo de la historia de mi negocio. Entonces, creo que tenemos asociados los lanzamientos con esta idea de es el día que abro y cierro carrito o como es esta fecha y solo esta fecha. Y en realidad una marca vive en lanzamientos en el año. Porque la forma en la que yo entiendo el lanzamiento es como un pico de atención. O sea, independientemente de si abres carrito o no, si se acabó tu producto o no, es como tú estás haciendo un pico de atención para que las personas volteen a ver algo que tú quieres ver. Y eso puede ser desde de algo que vende hasta algo que lanzaste como un newsletter, un podcast, la marca, merch, tu página web, etcétera. Así que vamos a trabajar todo eso en el programa de lanzamiento, cómo empaquetar, cómo lanzar, cómo darle una narrativa diferente a lo que suele ocurrir allá afuera. Entonces eso va a estar disponible. Después viene Tu historia es tu estrategia, que es el programa insignia también de la academia, que es donde enseñamos todo para construir, bueno, la estrategia del negocio.
y donde enseño que en realidad todos los códigos están en tu historia si sabes mirar. O sea, el nombre de tu producto, qué vas a vender, cómo venderlo, cómo promocionarlo, todo eso está escondido en tu historia. Entonces, en el programa lo que aprendes es a encontrarlo y a ponerlo a trabajar para ti. Y luego está la maestría de narración y negocios, que es por aplicación, que va a estar abierto durante los próximos meses, así que pueden entrar, aplicar. Ese es nuestro contenedor de más alto nivel. Es un contenedor ya no para personas que arrancan desde cero, sino personas que ya tienen evidencia de que lo que hacen funciona, ya han ganado incluso sus primeras clientas, pero quieren pasar, o sea, hacer historia de la maestría es para las personas que quieren dar el salto de lo mío más o menos funciona a que me funcione por completo y me sostenga. Sí. Como que pasar de, bueno, a veces yo gano dinero a, no, yo gano dinero todo el año y todos los meses y que el negocio realmente se pueda convertir en lo que le sostiene, sin ir a otros lugares. Eso es lo que trabajamos en hacer historia. Así que, bueno, están abiertos los espacios, pero sobre todo el newsletter, los espero en el Sí. newsletter. Exacto. Efi dice que está muy divertido y que aprende mucho, así que, bueno, les espero por allá. Sí, me encantó. Y bueno, creo que para cerrar, yo diría de mi parte, si algo me quedó de todo este episodio, bueno, me quedaron muchísimas cosas, pero que para ganar este juego hay que ser valientes. Y si vos querés cerrar con alguna otra cosa que quieras que se lleven, o las mujeres que nos estén escuchando, es todo tuyo y ahí lo cerramos. Sí, podemos cerrar con algo que a mí me cambió hace como 3 o 4 años. Es un poema, yo le digo que es un poema, pero nunca fue un poema, y ahora no me acuerdo del autor, que decía, como no quiero vivir la vida como una pequeña vela, quiero vivir como una antorcha que arde brillante y pasársela a las futuras generaciones, esa antorcha brillante. Entonces yo eso lo leí y lo convertí en una pregunta que es, ¿estoy viviendo como una pequeña vela o como una antorcha que arde brillante? Entonces, en ese momento que me hice la pregunta dije, no, yo quiero vivir ardiendo. Y esa frase después se convirtió en mi primer tatuaje que tengo en el brazo que dice vivir ardiendo. Entonces creo que dejaría la pregunta aquí abierta para todos. Es como, ¿realmente estás viviendo como una pequeña vela o como una antorcha que arde brillante? Por supuesto, no tenemos que decir que es lo que requiere más valentía en esas dos cosas, pero creo No. que es una gran pregunta. Al menos para mí es mi termómetro de, a ver, qué cosas están pasando en esta vida y qué tan brillante está esa antorcha para luego dejarla. No tenemos la vida asegurada ni el tiempo, así que hay que hacer que brille hoy. Hoy la antorcha tiene que brillar. Amé, lo corto ahí porque no se puede decir nada más que sume valor.